Bienvenidos al devocional y versículo para memorizar. Hoy estamos estudiando Romanos 4, versículo 5. Romanos 4, versículo 5. Dice así: Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Otra vez. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bueno, entonces en ese capítulo tenemos, seguimos hablando de ese tema de justificación. Y esa justificación es en Cristo. Es por fe en Cristo, creer en Cristo. No solamente que era una persona histórica así, también solo que creer que fue a la cruz para pagar la deuda del mundo. Es que tenemos que personalmente confiar en Él, poner nuestra fe, apoyar completamente en Él, confiando que sí o sí, Él pagó mi deuda y pedimos por fe ser salvo. Tenemos la justicia aplicada a nosotros. Pero dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Está contado a nosotros la justicia de Cristo, es por fe. Bueno, les recomiendo que lean el resto del capítulo, es muy bueno y nos enseña mucho de ese tema. Vamos a ver al griego, dice, tode me ergosomeno pisteuonte de epiton dikaeunta ton aceve, logizetai epistis autu es diakesunen. Bueno, entonces tenemos en ese versículo, perdón, tenemos tres participios así. Tenemos ergos ameno, tenemos pisteu onti y tenemos también dikaeunta. Son tres participios. No tenemos un verbo regular, realmente, que estamos en medio de la oración. Hay que leer el resto, mire, como versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces tenemos ese 3 que tenemos acá, más al que no obrando, así, sino creyendo en aquel que está justificando al impío, su fe le es contada por justicia. Bueno, tenemos un verbo, pero tenemos un verbo tiempo presente contada, que es logizetai. Tenemos ese verbo así, es un verbo medio pasivo así. Está contando a ellos que creen así. Epistis, logizete, epistis. Pistis es fe, autu, pistis, autu. Fe de él, autu es genitivo así. Ais diakesune. Hasta, bueno, es como hacia o entrando en algo, y estamos en ese caso entrando en ese estado de diakaesune, el de la justicia, justo con Dios. Así tenemos. Bueno, vamos a ver la Biblia antigua de 09, y que dice: mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe es contada por justicia. Bueno, así tenemos. Biblia 1865. Mas al que no, obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y la Biblia del Oso: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia.
Bueno, ahí tenemos acá. Es fe en Cristo, fe en Él. Vamos a ver ese versículo en inglés. Romans chapter 4, verse 5. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Bueno, vamos a leer así otra vez. But to him, pero a él, that worketh not, que no obra, but believeth on him, pero cree en él, that justifieth the ungodly, que justifica al impío. His faith is counted, su fe está contado for righteousness, para justicia, o por justicia. Así tenemos. Bueno, tenemos mismo mensaje, no importa de cuál estamos mirando, tenemos mismo mensaje. Vamos a ver el latín y vamos a ver que el latín de Clementino tiene un frase, pero ahí estamos, versículo 5, agregado, pero que no está en el texto griego, pero vamos a leer. Dice, evero qui non operatur credente autem in eum, qui justificat impium, reputatur fides eius ad justitiam, secundum propositum gratiae Dei. Bueno, tenemos todo igual menos el al final, ese frase al final, después de justitiam. Tenemos esa frase, secundum propositum gratiae Dei. Hay una diferencia en textos latines que algunos tienen o algunos no tienen. Y puede ver en un texto crítico latín que no tiene esa adición, va a ser A, C, G y H. Bueno, puede buscar esas ediciones así. Son manuscritos, a algunos más antiguos, a algunos medievales. Pero esa frase está en las versiones latinas de D, F, B y Sixtino y también Clementino que tenemos, que estamos leyendo. Pero no es un texto, no es un frase que encontramos en texto griego. Bueno, secundum propositum gratiae Dei solo quiere decir según el propósito de la gracia de Dios. Y bueno, no está haciendo daño al texto, pero no es original al texto que tenemos. No está en el griego, no está en la Peshitta, pero tenemos en algunas ediciones latinas y creo que puede ser que agregó durante los años como una nota explicatoria. Bueno, ¿qué va a pasar en, por ejemplo, 500 años? Puede ser que alguien que lee la versión 60, piense que los títulos forman parte del texto original, pero no. Agregado para ayudar al lector. Y puede ser que eso también, porque podemos ver otro lugar en Romanos que está hablando de la gracia de Dios, el propósito de la gracia de Dios. Y también podemos ver en el libro de Efesios también una frase similar acá en latín. Pero más que eso, el resto es exactamente así. Vero, bueno, vero es en verdad así, qui non operatur, que no obra, credenti autum in eo. Bueno, que creyendo es un participio, autum in eum, en él, así, que justificat impium, que justifica al impío, así. Reputatur fides eius ad justitiam. Bueno, reputator es como vimos en el griego que ya leímos logizetai. Está contando, es contada así.
por justicia, así. Reputator. Tenemos esa palabra reputación, algo que está contado a alguien, como así. Bueno, ahí tenemos. Otra cosa para anotar que para mí es interesante en ese texto de Peshitta, bueno, tenemos esa traducción y está bien en ese caso, pero al que no trabaja, sino que solo cree en él que justifica a los pecadores, su fe le es considerada como justicia. Bueno, tenemos en ese texto alguna cosa interesante para mí. Es que, ¿dónde está? Ahí está. Esa palabra acá es para creer. Amén. Tenemos esa palabra, amén, de eso. Es verbo para creer, así. Pero en ese texto, amén, es intensivo. Es un verbo intensivo. Es creer con intensidad. Bueno, sino que solo cree. Bueno, con todo el corazón. Creer no es solamente una recognición cognitiva, no, es con todo el corazón. Y otra cosa que podemos ver, ese verbo que justifica, cuando dice el que en él que justifica a los pecadores, eso también es, ahí está, dimadej. Perdón la pronunciación, no soy siraco, yo. Pero es verbo para justificar, es un participio intensivo también es intensivo. Entonces, cuando creemos, debe ser algo intensivo y también cuando Él justifica a nosotros también es algo intensivo que está pasando a nosotros. Y otra cosa para notar que donde dice su fe le es considerada como justicia. Bueno, es misma idea como contar o poner así, pero eso es un participio causativo. Entonces es causada, ser contada así o considerada así como justicia. Entonces es algo que Él, al momento de fe de parte de nosotros, Él hace para nosotros. Él es la causa de nuestra salvación y nuestra justificación cuando recibimos su justicia. Así. Bueno, una vez vamos a leer en la 60. Dice Romanos 4:5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bueno, tenemos que confiar en Cristo. No hay otra manera, no hay otra forma de salvación. Solo hay salvación en Jesús. Ni en una religión, ni en un sacramento, ni en un grupo especial. No, en Cristo, solo en Cristo. Si no tiene salvación, por favor, reconoce que en nuestra necesidad somos pecadores ante de Dios. Cristo fue a la cruz para pagar mi deuda. La deuda de cada persona sin excepción. No cuesta plata, no depende en la raza, no depende en qué país es. Es para cada persona. La salvación para cada persona que quiere recibir. Por favor, pídele hoy a Él. Bueno, que tenga muy buen día, que Dios le bendiga.